Gloria a Dios. Que Dios nos bendiga, hermanos, esta tarde. Que Dios nos bendiga, hermanitos. Yo no sé, pero yo los he sentido un poco callados, tímidos. ¿Qué les pasa, hermano? ¿Ha venido triste? ¿Ha venido alegre? Pero la alegría se denota. Una persona que está alegre, hermano, no puede evitar ser notada que está alegre. Así que esta tarde la iglesia debe estar alegre, hermanos. ¿Cuántos estamos alegres de estar en la casa del Señor? Y usted quizás pero hermano, usted no sabe el problema que yo traigo. Usted no sabe la enfermedad que ahorita me está atacando. Pero mire, encima de todo eso estamos alegres, hermano. Porque el gozo de nuestro Señor, hermanos, que nos da a usted y a mí, bueno, no depende, hermanos, de nosotros mismos, sino que ese gozo lo del Señor. Así que esta tarde yo sé que usted está en este lugar porque ha venido a exaltar el nombre del Señor. Así que bienvenidos todos. Tenemos amigos con nosotros, hermanos. ¿Cuánto le podemos regalar un aplauso al Cristo de la gloria que dio su vida por la vida de los amigos? Tenemos a don René que está ahí con nosotros, niña Delmi que está con nosotros. Ya tenemos a hermanos, nuestras amigas que están con nosotros. Y a usted que ha venido esta tarde a este lugar, hermanos, qué bendición. Hermanos de diferentes lugares. Aquí tenemos de La Esmeralda, de hermanos La Playa, Matecampo, de La Colonia, hermanos. Tenemos nuestra hermana Carmen y nuestra hermana Ana Julia, se llama ella, que bueno, el día miércoles se reconcilió con el Señor, a la célula que nuestros hermanos están asistiendo, y está con nosotros esta tarde, hermano. Y qué bendición. Así que vamos a meditar en la palabra del Señor. Lo voy a invitar y abra su Biblia en el libro de Apocalipsis, capítulo, hermanos, 3. Apocalipsis, capítulo 3, versículo, hermanos, 14. El tema de esta tarde, hermanos, con la ayuda del Señor, que yo quiero compartir, lo he titulado Lo que los tibios no pueden hacer. Amén. Así que póngase de pie si encontró la palabra. Y yo creo que somos libres para adorar el nombre del Señor. No voy a estar callado, no voy a estar durmiéndose, no voy a estar distraído, no voy a estar descuidado. Mira, ahorita no es momento de ir a comprar. Ahí hay pastelitos que nuestras hermanas están haciendo para beneficio de la obra, pero esos pastelitos usted los va a ir a comprar hasta que el culto termine. Amén. Así que usted es libre para bendecir y adorar el nombre del Señor en este momento sagrado de la palabra del Señor. Apocalipsis capítulo 3, versículo, hermanos, 14. ¿Tenemos toda la Biblia? Leemos la palabra del Señor tal como está escrito, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Y la Biblia dice así: escribe al ángel de la iglesia en la Odisea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fuere frío o caliente. Por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Porque tú dices: yo soy rico y me he enriquecido, y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego, para que seas rico, y vestiduras blancas para vestirte, y no se descubra la vergüenza de tu desnudez, y unge tus ojos con colirio, para que veas. Yo reprendo y castigo a todos los que amo. Sé pues celoso y arrepiéntete. Hasta ahí, hermano. El tema, hermano, que le dije esta tarde: lo que los tibios no pueden hacer. Y yo quiero decirle, hermanos, que la Biblia enseña que si hay algo que Dios aborrece es la tibieza espiritual de un creyente. ¿Será que usted está de acuerdo conmigo? La Biblia enseña, hermanos, que Dios aborrece algo que se llama tibieza. Y esta carta, bueno, este libro no es una carta, un libro en sí. Las cartas son las que Juan escribe a las 7 iglesias de Asia,
de toda la provincia romana. Pero el libro de Apocalipsis nos enseña que Dios aborrece la tibieza, hermanos, en la vida del creyente. Las cartas que Juan escribe a las 7 iglesias fueron dirigidas a grupos reales de personas. No fueron en sí cartas proféticas para tiempos venideros, para tiempos del futuro, para tiempos proféticos, sino que fueron cartas que el Señor envió a 7 iglesias de creyentes reales en una provincia romana de Asia Menor. Fueron cartas, hermanos, que fueron dirigidos a ciertos grupos de personas para poder exhortarles. El deseo de Dios era poder exhortar estas iglesias, poder confrontar estas iglesias y poder hacerlas volver del error en que muchas de estas iglesias habían caído. Las cartas, hermanos, representan, algunos estudiosos de la Biblia dicen que las 7 iglesias representan la iglesia de todos los tiempos, la iglesia eclesiástica de todos los tiempos, desde que inició allá en el Pentecostés, desde que Cristo, hermanos, comenzó a anunciar este evangelio. Representan la iglesia de todos los tiempos, desde el inicio de la era cristiana hasta el arrebatamiento de la iglesia del Señor, hasta el juicio de Dios sobre esta tierra. La iglesia, hermanos, de todos los tiempos está representada en el libro de Apocalipsis a través de estas 7 iglesias de Éfeso, de toda la provincia romana. Y están, hermanos, representadas de una manera cronológica. La palabra cronológica, yo tengo un reloj cronológico. El reloj cronológico no camina de este lado hacia este, sino que de la izquierda hacia la derecha. Y si usted puede ver, y si usted es observativo, la Biblia enseña, hermanos, que el Señor le comienza a escribir a las iglesias, le comienza a hablar al ángel que estaba en Éfeso, le comienza a hablar al ángel que estaba en Esmirna, le comienza a hablar al ángel que estaba en Pérgamo, le comienza a hablar al de Teatira, luego a Sardis, luego a Filadelfia, y por último, hermano, en el orden cronológico de los mensajes a las 7 iglesias aparece la iglesia de la Odisea, la iglesia final del orden cronológico, hermano, del mensaje a las 7 iglesias. ¿Y sabe por qué, hermanos, la iglesia de la Odisea es la del final, es la que termina el orden cronológico? Porque la iglesia de la Odisea es la iglesia del tiempo, de la actualidad que usted y yo estamos viviendo. La iglesia de la Odisea representa, hermanos, algunos dicen desde el año 1800 hasta la actualidad y hasta el arrebatamiento de la iglesia del Señor. Por eso usted puede ver, primero está Éfeso, primero está Esmirna, luego Pérgamo, luego Teatira, luego Filadelfia, y al final del reloj aparece, hermano, la iglesia de la Odisea, porque usted y yo somos la iglesia, hermano, de estos tiempos, representado en la Biblia o en el libro de Apocalipsis como la iglesia de la Odisea, la iglesia que estamos a punto de esperar, hermanos, y ver el regreso de Cristo Jesús. Y la iglesia de la Odisea, la palabra la Odisea, ¿sabe qué significa? Significa juicio a las naciones, porque ¿qué espera este mundo? ¿Qué esperan estas naciones? Esperamos, hermanos, la iglesia, el arrebatamiento de la iglesia del Señor, irnos con el Señor, y luego de que la iglesia ha desaparecido, se ha ido de esta tierra, viene juicio para esta tierra, juicio para aquellas naciones que nunca quisieron nada del Señor. Por eso la Odisea significa juicio a las naciones. ¿Me está entendiendo, hermano? Entonces la Odisea representa la iglesia de la actualidad, la iglesia final, donde habrá juicio para las naciones. Es decir, que en esta iglesia nosotros podemos ver nuestro periodo. Podemos ver que la iglesia de la actualidad es representada por la Odisea. La ciudad, mire, la ciudad de la Odisea, la ciudad de la Odisea, y no solamente la ciudad, sino que la iglesia de esa ciudad, en esa ciudad solamente dependían de manantiales de agua que eran introducidos, eran dirigidos por acueductos de unos 13 kilómetros de la ciudad de Éfeso. Le proveía agua a la iglesia de la Odisea. A la ciudad de la Odisea. La ciudad de la Odisea era una ciudad que no podía producir agua para ellos poder ingerirla, así que tenían que acudir a otras ciudades para que estas ciudades pudieran dar
darle aguas, proveerles agua a ellos. Y el Señor no puede encontrar una mejor ilustración que esta, hermano, que el sistema de agua que ellos tenían. Porque dice la historia, bueno, que la iglesia, la ciudad de la Odisea, dependía de manantiales de agua que eran enviados a unos 13 kilómetros de Éfeso hasta la Odisea. Eran acueductos donde el agua se dirigía, salía calientita de un manantial de agua. Pero cuando esta agua llegaba a la Odisea, llegaba tibia. Los de la Odisea, los habitantes de esa ciudad, cuando la querían ingerir, cuando la querían tomar, no la podían resistir en su estómago, porque era una ciudad tibia que nadie la podía resistir. El Señor encuentra, hermano, la mejor ilustración ahí para decirle a la iglesia: mira, por cuanto tú no eres frío ni eres caliente, sino tibio, de la misma manera que el agua que viene de Éfeso por los acueductos y llega tibia, te da vómito. De la misma manera le dice el Señor: por cuanto no eres frío, no eres caliente, sino tibio, yo te vomitaré de mi boca. Entonces el maestro no puede encontrar, hermanos, mejor ilustración para la iglesia de la Odisea. El sistema de aguas que ellos tenían, nosotros, mire, el agua nos cae ligerito, de anda y está. Bueno, dicen que te anda, verba, pero nos cae rapidito. Y la iglesia de la ciudad de la Odisea no, tenía que depender de manantiales de agua que salía claro, salía calientita. Pero esa agua comenzaba a recorrer 1 kilómetro, 2 kilómetros por acueductos, 3 kilómetros. Cuando el agua llegaba a la Odisea, era difícil de poder tomarla porque estaba tibia. No estaba ni caliente, no estaba ni fría, estaba tibia. Yo le pregunto a usted, ¿verdad que hervir un poquito de agua y tomarse la tibia, eso es horrible? Eso provoca náuseas, deseo de querer vomitar, algo desagradable, no es agradable. Un cafecito caliente que esté humeando, eso es agradable. Mire, si no está caliente, le mete hielo, está frío, eso es agradable. Pero un cafecito que no esté con hielo, ni esté humeando, esté tibio, eso es horrible, hermanos y hermanas. Ahora, de la misma manera, eso le estaba diciendo el Señor a la iglesia de la Odisea, que ustedes me provocan náusea, ustedes me provocan vómitos, porque no son fríos, no son calientes, son tibios. Por lo tal, yo los voy a vomitar de mi boca. ¿Usted cree que un creyente o una iglesia tibia, el Señor la puede resistir? No la puede resistir. Un creyente tibio, el Señor no lo puede resistir, hermanos y hermanas. Por lo tanto, necesitamos o ser o no ser. O es tibio, hermanos, no, el Señor no nos resiste. O somos fríos o somos calientes, pero no podemos ser las dos cosas. O somos del Señor o somos del otro, porque a los tibios el Señor no los resiste, hermanos y hermanas. Amén, hermano. Algo que, mire, yo estaba estudiando el mensaje de las 7 iglesias, y algo que impresiona, ¿sabe qué es? En todos los mensajes a las iglesias encontramos que Cristo tiene algo positivo que recuperar de cada una de ellas. En todas las iglesias, en todos los mensajes que le envía a las iglesias, Cristo tiene algo positivo para rescatar de cada una de las iglesias. Si usted puede ver, desde que comienza a escribir a la iglesia de Éfeso, bueno, le dice: yo conozco tus obras, tu arduo trabajo, tu paciencia, que no puedes soportar a los malos. Es decir, que era una iglesia trabajadora, era una iglesia, hermano, que bueno, estaba trabajando, una iglesia que no soportaba a los malos. Y aunque al final le dice: pero yo quiero decirte, arrepiéntete, recuerda de dónde has caído, porque has dejado tu primer amor. Pero podemos ver que comienza saludando y comienza rescatando algo positivo de ellos. Si usted puede ver la iglesia de Esmirna, yo conozco tus obras, tu gran tribulación. A la iglesia de Pérgamo, el Señor le dice: yo conozco tus obras, que estás ahí mismo, donde está el mismo trono de Satanás, pero retienes mi nombre, guardas mi palabra, tienes mi nombre. Pero a todas las iglesias el Señor le dice algo positivo, pero al final le dice: tengo esto contra ti, que has dejado tu primer amor. Pero a la iglesia de la Odisea, si usted puede ver todo el capítulo 3 del versículo 14 que hemos leído, de la iglesia
iglesia de la Odisea, hasta el versículo 22, no hay nada positivo que podamos rescatar de la iglesia. No hay nada que el Señor le pueda decir: mira la Odisea, yo sé, bueno, que has trabajado, yo sé que has soportado a los malos. No hay nada positivo que podamos rescatar de la iglesia de la Odisea. No hay nada que podamos ver ahí que el Señor menciona positivo. No hay ningún aspecto que indique que ellos tenían una actitud de verdaderos creyentes, hermanos y hermanas. Si usted lo lee detenidamente, el Señor le comienza a decir: por cuanto tú no eres frío ni caliente, eres tibio, te vomitaré de mi boca. Tú dices: yo me he enriquecido, pero yo quiero decirte, eres pobre, desventurado, miserable. Si usted puede ver, por tanto te aconsejo que compres de mí oro refinado, y yo te reprendo, yo castigo a los que amo. Aquí, y le dice: he aquí, yo estoy a la puerta, estoy tocando y te estoy llamando. Si abre la puerta, voy a entrar, voy a cenar con él y él conmigo. Nada positivo que podemos rescatar de la iglesia de la Odisea. Es decir, que estos creyentes de la Odisea, para nada podemos ver aspectos de que en realidad eran verdaderos creyentes, hermano. Amén, hermanito. Pero yo le pregunto esta tarde: ¿usted es verdadero creyente, hermano? Hermanos, ¿las hermanas son cristianas de verdad? Los hermanos, porque mire, nosotros, la iglesia de la actualidad, representamos a la Odisea. Amén, hermano. A la Odisea. ¿Y sabe cuál era el gran problema de la Odisea? Que se habían enorgullecido. El orgullo había llegado en ellos simplemente porque tenían dinero. Era una ciudad muy próspera, la prosperidad llegó al máximo. La ciudad de la Odisea era una ciudad comercial, era una ciudad textil, era una ciudad que tenía mucho dinero. La ciudad de la Odisea era una ciudad que exportaba oro, una ciudad textil que, bueno, criaba sus propios carneros, y a ellos les encantaba la piel de los carneros negros, color negro, lana negra. Tejían lana negra y esa lana la exportaban. Hacían las mejores túnicas, pero color negro, y esas las comenzaban a exportar y a enviar a toda la provincia romana de Asia. Por eso esta ciudad se había enorgullecido, porque producía tela de lana negra procedente de carneros criados por ellos mismos. La ciudad, mire, aparte de eso, ellos producían y vendían una famosa pomada en los tiempos de la Odisea llamada colirio para los ojos. Es decir, que era una ciudad que tenía mucho dinero, era una ciudad que tenía mucha plata, era una ciudad que se había prosperado, y en medio de esa ciudad estaba la iglesia del Señor envuelta. En medio de esa ciudad estaba la bendita del Señor, la iglesia amada. En medio de esa, hermanos, ciudad estaba, hermanos, la iglesia que estaba siendo influenciado por el orgullo, por la vanagloria, porque toda la ciudad había prosperado, y ellos decían: no tenemos necesidad de nada, porque en realidad no tenían necesidad de nada, más que todas las iglesias. Algunas iglesias el Señor le dice: yo sé que tú eres pobre, pero yo te quiero decir algo, tú eres rico. Por el contrario, a la iglesia de la Odisea, ¿sabe qué le dice? Mira, tú dices: yo no tengo necesidad de nada, pero yo quiero decirte que tú eres pobre, desventurado, miserable. Al contrario, a otras iglesias, porque la iglesia, hermanos, de la Odisea había sido envuelta en el modernismo, había sido envuelta en el orgullo, en la prosperidad que dicha iglesia, hermanos, tenía, que dicha ciudad tenía. Aparentemente eran prósperos, ricos, pero algo importante ellos habían olvidado: habían perdido el deseo y el hambre de Dios. Eso, habían perdido el deseo y el hambre de Dios. Aparentemente eran prósperos. Mira, el Señor le dice ahí, es en el versículo 17: porque tú dices: yo soy rico, me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, y no sabes que tú eres un desventurado, miserable, pobre, ciego, desnudo. Tú dices: yo soy rico y me he enriquecido,
Pero yo quiero decirte, le dice el Señor, porque mire, esta carta en realidad, Juan, cuando estaba en la isla de Patmos, porque Juan, el apóstol de Jesucristo, por causa, hermanos, del evangelio, la historia enseña que había un emperador, el segundo emperador del imperio romano, llamado Domiciano. Cuando este emperador comenzó a perseguir a los creyentes y comenzó a prohibir a los creyentes que doblaran rodillas delante de Jehová, Dios de los cielos, que comenzó a hacer deidades y comenzó a reclamar adoración para esas deidades. Cuando los creyentes decían: no, vamos a adorar a otro Dios, solamente a Jesucristo, Él es nuestro Dios, comenzaban a morir, los creyentes comenzaban a pagar un precio. Y Juan el apóstol fue uno de ellos, por causa del evangelio. Después de que no quiso, hermanos, doblegarse ante otros dioses y no negó a Cristo, fue metido en una hoguera de aceite hirviendo. Nada le pasó. Luego el emperador Domiciano dijo: bueno, a este Juan enviémoslo a una isla llamada Patmos, dejémoslo al olvido ahí. Una isla de Patmos, ¿sabe qué? Esa isla no era una isla que estaba habitada, era una isla donde solamente enviaban a aquellos criminales que querían deshacerse de ellos, aquellos criminales que querían que muriera en esa isla. Pero oiga bien, no, hermano, por obra humana, sino que por obra bendita del Espíritu Santo de Dios, Juan estuvo en esa isla de Patmos, desierta, una isla rocosa, una isla aproximadamente a unos 30 kilómetros de la provincia romana. Ahí Juan, hermano, aparentemente estaba abandonado, pero allá estaba el bendito Cristo de la gloria con él. Y cuando estaba ahí en esa isla de Patmos, aparentemente abandonado, el Señor le comienza a revelar el libro de Apocalipsis y le comienza a dar el mensaje para las iglesias de esa Asia Menor, hermano. Y comienza a darle el mensaje a las iglesias y le dice: Juancito, escribe, por favor, escribe. Algunos dicen: ¿y cómo hizo Juan para encontrar lapicero? ¿Cómo hizo Juan para encontrar una libreta y comenzar a escribir? Fue a alguna librería y a lo mejor, y deme una libreta tamaño carta y un lapicero azul y un rojo. ¿Cómo hizo Juan? Unos dicen: bueno, escribió en piedra. Otros dicen: encontró papiro, algún material ahí. Pero ¿cómo lo hizo? Hermanos, lo que nosotros sabemos, que ahora nosotros tenemos esta bendita palabra resumida aquí. La tenemos aquí. Y un hombre que estuvo dispuesto a morir. Y el propósito de Dios enviar esta carta a las iglesias era, hermanos, porque nunca el deseo de Dios ha sido tener una iglesia tibia, apática, una iglesia, hermanos, que no le adore en espíritu y en verdad. Ese no ha sido el deseo de Dios. El deseo de Dios siempre ha sido, Él lo dijo cuando estaba allá en el pozo de Jacob, platicando con aquella samaritana. Él dijo: el Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Porque mire, yo le puedo decir una cosa: no tiene sentido venir a este lugar y comenzar a aplaudir a la fuerza. No tiene sentido venir a este lugar y comenzar a mover la boca a la fuerza. No tiene sentido venir a este lugar y venir a dar una adoración forzosa a nuestro Dios. Aquí venimos, y nuestra vida y nuestro ser y este culto tiene sentido cuando se reúnen verdaderos adoradores a adorar al Señor en espíritu y en verdad, porque Dios es espíritu. Él mismo lo dijo. Y el Padre, tales adoradores que le busca que le adore en espíritu y en verdad, hermanos y hermanas. ¿O tiene sentido? Usted viene aquí solo a bosteciar, hermano. ¿Cree que tiene gracia eso? Hermanos, ¿cree que tiene gracia venir a la fuerza a aplaudir? Yo vine porque van a decir que no vengo los domingos. Yo vine para que no digan. ¿Cree que tiene sentido eso? No, usted viene aquí porque viene a dar lo mejor al Señor. Amén. Usted viene aquí porque es un verdadero adorador. Por eso viene a este lugar. Y ese es el deseo de Dios. El deseo es que la iglesia de la Odisea saliera de la condición en la que se encontraba. Yo le puedo asegurar, mire, que el deseo de Dios nunca es y nunca ha sido, nunca será que nosotros, la iglesia, seamos una iglesia apática, una iglesia, hermanos, que no venga a adorar al Señor en espíritu y en verdad. Una iglesia tibia, no. Esa adoración tibia no adora al Señor, hermano. Esa adoración tibia no agrada al Señor. Pero cuando usted viene a este lugar con todo el deseo: mira, Señor, vengo enfermo, vengo enferma, me duele
duele aquí, me duele allá, pero mi corazón, pero mi alma, pero mi ser bien intacto para adorar y bendecir tu nombre. Esa adoración llega al tercer cielo, hermanos y hermanas. Cuando usted viene a este lugar, miren, no importa muchas veces cómo viene de este cuerpo físico, este cuerpo no se le olvide que un día va a morir y va a regresar a la tierra. O si Cristo viene, un día va a ser transformado, pero nuestra alma, pero nuestro ser, pero nuestro interior, ahí, hermanos, que corran ríos de agua viva en este lugar cuando venimos a adorar y a bendecir el nombre del Señor. Porque ese nunca ha sido el deseo de Dios. La Odisea, hermano, era una iglesia aparentemente próspera. La ciudad era próspera. Y alguien puede decir, mire, es que cuando un creyente en verdad tiene la bendición de Dios es porque está próspero. Pero ese es un concepto erróneo, equivocado. Ese es un concepto, hermano, claro. Dios nos quiere bendecir, Dios anhela bendecirnos. Pero el hecho, hermano, es de que seamos bendecidos materialmente en esta tierra. La iglesia de la Odisea, una iglesia próspera, bendecida al máximo. Pero ¿cómo estaba en su interior? Pero ¿qué le dice el Señor? Tú dices que sos rico, pero yo quiero decirte que tú no eres rico, eres desventurado. Yo quiero decirte, le dice el Señor, que eres miserable, pobre, ciego, desnudo. ¿Sabe cómo le habla al Señor a esta iglesia? Como le habla, hermanos, a aquel que no tiene a Cristo. Porque aparentemente esta iglesia era una iglesia del Señor, pero como le digo, no tenía ningún rasgo, ningún aspecto de que indicara que eran verdaderos creyentes, hermanos y hermanas. Y el Señor le habla como hablarle a uno que había sacado al Señor afuera de su vida. Por eso le dije, mira, él le dice en el 3:20, aquí yo estoy a la puerta, iglesia de la Odisea, que estoy llamando. Tú me has sacado, cerraste la puerta, pero estoy tocándote una vez más. Si tú me abres, yo voy a entrar una vez más y voy a cenar contigo y tú vas a cenar conmigo. ¿Qué pasaba con la iglesia de la Odisea? Habían sacado al Señor de su vida, hermanos y hermanas. Yo le pregunto esta tarde, ¿será que el Señor todavía es el centro de su vida? ¿Será que el Señor todavía gobierna su casa, matrimonio, familia? ¿O será que tenemos al Señor fuera de nosotros, allá a la puerta, y nos está tocando y nos está llamando y nos está diciendo, aquí yo quiero entrar una vez más, hijo? Hermano, habían perdido su hambre por el Señor. ¿Cuántos tenemos hambre esta tarde? ¿Hambre de qué, hermano? ¿Cuántos anhelamos más del Señor? Habían perdido eso, su hambre, su apetito por el Señor. Su deseo del Señor lo habían perdido. Por eso el Señor les dice, tibios. Y hay una alabanza que dice, tibio, 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 te vas a quedar. ¿Quién se la puede? Yo no me la puedo, no, porque yo la canto esta tarde. Porque ni frío ni caliente. ¿Qué más dice, hermanas? No se la puede. Solo me robaste el corazón después de usted, va. Yo te extrañaré. Solo esas se aprenden ahora, tercer cielo. Tibio te vas a quedar, y en el infierno vas a ir a dar, algo así dice. Algo así, pero al final que el tibio siempre viene al infierno. Entonces, pero, hermanos, el Señor no desea eso, que la iglesia pierda su hambre, su apetito. Y aquí es donde yo le dije, lo que los tibios no pueden hacer. ¿Sabe qué pasaba con la iglesia? Era próspera, sí, pero había perdido su hambre, su deseo. La iglesia de Éfeso tenía un problema. Se había comprometido con el Señor, pero poquito. O en otras palabras, la iglesia de la Odisea no quería comprometerse mucho con el Señor. Ese era el gran problema. Decían que eran creyentes, decían que eran la iglesia que estaba en la ciudad de la Odisea. Ahí estaba el ángel, ahí estaba el pastor, ahí estaba la iglesia. Pero el problema de ellos es que no querían comprometerse mucho con el Señor. Poquito, poquito. Y si yo, hermano, se lo aplico en la actualidad, a la iglesia de la actualidad, mire, hay creyentes como la iglesia de la Odisea. No, yo no quiero tanto compromiso, yo no quiero comprometerme mucho con el Señor. Poquito, poquito. Porque si yo me meto, número uno, el diablo se va a levantar contra mí. Número dos, las pruebas me van a abundar, las dificultades me van a abundar. Yo le voy a decir algo esta tarde, sea poquito, sea mucho,
mucho, el diablo siempre la va a traer contra usted. Pero el gran problema de la iglesia de la Odisea es que se habían comprometido, pero poquito con el Señor, hermano. ¿Cuántos creyentes habrán aquí que poquito se han comprometido? Poquito. Hermanas de ustedes, ¿cuántas poquitos están comprometidos con el Señor? Poquito. A Nantillo le dijeron: sí, Señor, te acepto. Anante. Hermanos, ustedes, poquito, hermano. No quería comprometerse mucho. Y hay creyentes así en la actualidad. No quieren comprometerse en mucho o nada.